Seguimos charlando sobre las consecuencias de la llegada del FMI a la Argentina. También ahí vamos contestando a los distintos mensajes. Revenge nos manda por Twitch ahí que nos está viendo en vivo. Le mandamos un saludo. Recién hablábamos con Francisco Cantamuto. Muy interesante la entrevista. Me quedo con uno de los puntos que tocaba, que decía, bueno, cuando vino el FMI y empezó a charlar con los actores políticos, con los actores empresariales y también con la CGT, buscaba cuáles eran los puntos de falla por donde se podía ajustar sin que eso generara una crisis. Y dice, y la CGT ni nadie nombró a las y los jubilados. Por ende, como son un sector que nadie defiende, bueno, sablazo con los jubilados. O casualidad, en el día de ayer también, frente o ante a la llegada del FMI, el gobierno lo preparó, lo recibe con un nuevo ajuste a los jubilados porque se presentó el nuevo proyecto de cómo serán el ajuste de las jubilaciones. Y nos dejó algunos datos que ya marcan claros el rumbo. Sí, a mí me parece importante retomar por qué es tan importante la movilidad jubilatoria. Por un lado, los jubilados, como vos decís, ¿no? Lo que significa la edad jubilatoria, las condiciones para jubilarse y demás. Pero la movilidad es la fórmula que ajusta los saberes, que ahora es trimestral y que el gobierno va a presentar una fórmula para que sea semestral. Es muy importante porque el 50% del gasto, aproximadamente, se mueve, sube a partir de esa fórmula. Entonces claro, es el principal punto donde el FMI dijo, esto no puede estar atado a la inflación, como estaba la fórmula de Macri, que ya denunciamos que era una fórmula que se hizo también para robarle una parte, ¿no?, a los jubilados en 2017 y fue totalmente resistida. Entonces el gobierno, basándose en que esa fórmula fue resistida, quiere poner otra movilidad para precisamente hacer esto que dice el fondo, que es quitar el componente inflacionario y reemplazarla por una que, como publicó anoche, última hora, ¿no? O sea, ya llega el FMI, publiquemos rápido nuestro gesto, ¿no? Acá, vamos por acá, profundicemos el ajuste con todo. Bueno, la fórmula que publicó es 50% evolución salarial, 50% de ese incremento va a estar compuesto por la recaudación de ANSES, y si eso excede un 30% de la recaudación de ANSES, tope, no puede superar el 30%. O sea, como que además se le pone un límite. A ver, si les parece, hace unos minutos estaba Ismael Bermúdez, habló con María O'Donnell, que daba, un especialista en el tema, periodista que sigue mucho el tema jubilaciones, daba algunos de los tips. Vamos a escuchar a ver qué decía. En periodos recesivos, la pérdida es muy, pero muy fuerte. Y bueno, vuelvo a señalar, no hay ningún piso, no hay ninguna garantía de que no se pierda frente a la inflación. En los borradores se había puesto alguna pequeña garantía de inflación, pero es evidente, un borrador que yo inclusive tuve en mis manos, pero es evidente que en la reunión de ayer se eliminó toda referencia a la inflación. Y la otra cuestión que no hay es que como las jubilaciones perdieron muchísimo durante todo este periodo, no hay una compensación inicial que diga lo siguiente, bueno, mira, le subo hasta acá y a partir de acá empezamos nuevamente a ver cómo van a evolucionar los saberes, sino que parten del piso o del subsuelo que han caído gran parte de las jubilaciones durante, vos calculás, 2018 y 2019 las jubilaciones cayeron un 19,5%. Y después este año las jubilaciones medianas y más altas han vuelto a perder. Las mínimas posiblemente le empaten a la inflación. Pero, ¿qué es lo que sucede? Acá habían dicho que se iba a haber una recuperación del 20%. Recordemos las palabras del entonces candidato a presidente Alberto Fernández, dijo, bueno, vamos a aumentar un 20% las jubilaciones, se supone un 20% en términos reales, cosa que efectivamente no sucedió. Desandando algunas de las cosas que decía Ismael Bermúdez y del proyecto del gobierno. En primer lugar, Bermúdez decía la recomposición, la promesa del 20% de aumento a las y los jubilados, olvídate, mucho gusto, es como el pobreza cero de Macri. En segundo lugar, recordemos, Bermúdez decía, bueno, los que cobraban una jubilación media o alta fueron ajustados también durante este año. Media era desde más de 20.000 pesos, o sea, no era media
50, 60 mil pesos, arriba de la canasta de los jubilados. No, 20 mil pesos ya eras un jubilado privilegiado al que se le podía ajustar. Y ahora lo problemático, corregime vos, Lu, sobre lo que se está planteando es que al sacar el ítem inflación, si vos y atarlo a la recaudación del ANSES, bueno, si hay un año económicamente más o menos que la recaudación va bien, los jubilados pueden aumentar sus jubilaciones, pero con un tope que es el promedio de los salarios. O sea, recuperar jamás. La recaudación. Olvidaste. La recaudación. Sí. Y por otro lado, si llega a haber más inflación y menos recaudación por un escenario económico complicado, como es lo que todos los analistas están previendo, o hay muchas posibilidades, al piste van a seguir ajustando a las jubilaciones. O sea, lo que se asegura el Estado es que los jubilados no van a recuperar, las jubilaciones no van a tener más peso dentro del presupuesto. Exactamente, Pato. Yo te agrego dos cosas que me parece muy importante remarcar y que hay que tenerlas muy presentes, muy presentes. Primero, con Macri, los jubilados perdieron casi 20 puntos de poder adquisitivo. 20 puntos de poder adquisitivo. Y lo que hizo el gobierno este año fue cristalizar, consolidar ese ajuste. O sea, las jubilaciones crecieron un poquitito por encima de la inflación, ahí cerca de la inflación. Entonces se consolidó lo que fueron esos 20 puntos de pérdida durante el gobierno de Macri. Este año, la fórmula, para llamarlo de alguna manera, la fórmula de Macri lo que decía es, si un año perdés contra la inflación, como va rezagada, aunque sea tarde vos, lo vas a recuperar al año siguiente. Este año tocaba recuperar algo, no todo, y ahí se dijo, corte. Frenemos esto, ley de solidaridad, que viste que Cantamuto decía hace un rato, cómo quieren que todo esto pase por el Congreso. La ley de solidaridad fue primero, después vino otra de reestructuración de la deuda y ahora quieren la del FMI también pase por el Congreso. La ley de solidaridad frenó ese incremento de las jubilaciones y se reemplazó por decreto. O sea, es como, digo, no sé por qué lo tenemos tan naturalizado, pero les correspondía ganar mucho más de lo que ganaron. Sí, se sigue ajustando en las jubilaciones. Obviamente eso se va sumado a las pensiones y el resto, ¿no? de las es todo, las asignaciones familiares, claro, las pensiones. Asignaciones familiares. Y termino con esto, o sea, no se recuperaron los 20 puntos, lo que había que recuperar se frenó, ¿no? Perdieron los jubilados. Y ahora con esta nueva fórmula, como vos decís, directamente no hay ninguna garantía de que no van a perder. O sea, en los años en donde hay caída económica, eso se va a traducir peor en un recorte aún mayor para los jubilados. Te hago una pregunta para que lo entienda mi abuela. O sea, cuando recién estaba por ganar algo más o estar bien, el gobierno le dice, bueno, no, acá se corta esto. Claro, por ley les correspondía un aumento superior, no tengo ahora los números, y lo que les dieron por decreto fue por debajo, ¿sí? Por ejemplo, un trimestre les correspondía a un 10% y les dieron 6%. Ahora, esta fórmula, ojo, tengamos mucho cuidado porque lo que está ahí publicado en Economía no está tan claro, va a volver a ser semestral. Que no pase lo mismo que pasó con la reforma jubilatoria del 2017, la reforma previsional, perdón, que al pasar de semestral a trimestral se robaron un trimestre y que ahora al pasar de trimestral a semestral se vuelvan a robar otro trimestre. Y de todas formas, ya que sea semestral, es peor para las y los jubilados porque la inflación mientras te sigue comiendo tus saberes. Claro. Recordemos que otra de las promesas de campaña fue entre los bancos y los jubilados. Vamos a elegir a los jubilados. Yo recuerdo un dato nada más. Entre enero y junio de este año, los bancos obtuvieron ganancias por 117.000 millones de pesos, mientras a los jubilados les siguen dando el sablazo.